Oli, Hola Meli, le vas a pasar, deja entrar a mano porfa y le pasas a él. ¿cómo así pide permiso para entrar? Pues de momento no está iniciada. No, 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 no. No pide permiso porque mira que tú entraste normal, pero Manuel no ha ingresado. Ah, ahora Allá, sí. listo. Listo. Recording in progress. Van a presentar. Bueno, vamos a empezar la grabación. Em, Recurrimos al consentimiento informado de ustedes. La persona que no esté de acuerdo, por favor, levanta la mano. Si no levantan la mano, comprendemos que están de acuerdo con la grabación. Entonces, les decía, los profesores ahorita se van a presentar, cómo se llaman y en qué territorio van a estar y cuándo empiezan clases. Listo. Entonces, voy a pasarle también la palabra a la compañera de ARN, Catalina, para que nos regale un saludo, por favor. Em, Ay, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos perfecto. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta lección inaugural. Mi nombre es Catalina Marulanda Grisales, soy la coordinadora de la Unidad Técnica de Reincorporación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Soy la supervisora de este convenio y pues estamos muy contentos de poder hacer esta primera jornada, que es pues la apertura de nuestra gran escuela política, que pues es uno de los nuevos desafíos que nos presenta el programa de reincorporación integral. Ya tuvimos la jornada de nuestro diplomado para participación ciudadana y este pues está enmarcado en ese otro aspecto muy importante de la reincorporación política, que es la participación electoral, que es del interés de muchos de las y los firmantes, y pues la idea es que podamos tener una escuela política con las dos líneas de trabajo que están contempladas en nuestro programa de reincorporación integral para darle, digamos, el inicio y como el pitazo inicial para
la reincorporación política, que pues ha sido, digamos, una deuda que ha tenido la reincorporación y que ahora con el programa pues vamos a avanzar en esta escuela. Estamos pues muy complacidos de poder dar inicio el próximo año ya a la escuela y esta pues es un lanzamiento para como hacer un abrebocas de cómo va a suceder este primer, digamos, impulso en términos de reincorporación política que tiene el programa. Entonces, bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias a la universidad por este espacio y estaré pues atenta. Listo, compañera Catalina, muchas gracias. Y así es, a todas las personas asistentes, esto es un abrebocas de lo que va a ser en los territorios este diplomado y la clase pasada también el otro diplomado de participación ciudadana. Entonces me gustaría también que cada profesor y profesora se presente y los vayamos conociendo, los vayan conociendo también los y las estudiantes en los territorios. Muy buenas tardes a todos y todas. Me presento, mi nombre es Andrés Felipe Ríos. Yo voy a estar acompañando el grupo de Caquetá en Florencia específicamente. Vamos a arrancar el sábado 25 de enero. Por allá nos estaremos viendo y bueno, ahorita estaremos conversando como les presentaban hace un momento este tema tan importante de la participación política de las y los firmantes y pues esperamos que sea como un evento muy lleno de sus apreciaciones, de las discusiones un poco que les queremos proponer con las presentaciones que traemos. Y bueno, estamos conversando aquí. ¿Quién continúa, compañeros? Sí, muy buenas tardes para todos y para todas. Yo soy Freddy Chaverra, yo soy politólogo, magíster en ciencia política. Me alegra mucho que tengamos esta sesión inaugural. Yo soy el responsable de la formación para el grupo de Mutatá, pero que también reúne firmantes que están en estos momentos en Dabeiba, en Carmen del Darién y obviamente allá en el municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño. Me alegra mucho este encuentro, esta primera sesión que vamos a tener. Yo tengo experiencia en asesoría electoral desde el Consejo Municipal hasta la Presidencia de la República, también acompañando procesos electorales de firmantes. Entonces, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes, que aprendamos bastante y que este sea el punto de partida para un gran aprendizaje y fortalecimiento de todos los procesos políticos organizativos que ustedes tienen en sus comunidades. Gracias, Freddy. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Marta Liliana Sánchez. Seré docente del diplomado en el municipio de Convención, norte de Santander. Presentar un saludo muy especial a todos los asistentes a esta lección inaugural, especialmente, por supuesto, a mis estudiantes que sé que han estado muy pendientes de la sesión a desarrollar el día de hoy. De verdad que para mí es un orgullo poder acompañar en este proceso de aprendizaje. Sé de los grandes retos, especialmente que ustedes, como firmantes de paz, han asumido para la transición política y el fin del conflicto armado en nuestro país. Entonces, presentar un saludo muy especial. Estoy segura que este será un escenario de retroalimentación mutua y claramente junto a ustedes seguir construyendo una Colombia en paz. Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Aristizábal, de profesión politóloga. Estaré acompañando a los estudiantes y a las estudiantes de la ciudad de Ibagué. Muy contenta también de estar con ustedes dictando este módulo sobre sistema electoral colombiano, marketing político y liderazgo territorial. Iniciaremos clases el 25 de enero y pues bueno, esperemos que también ustedes mantengan esa motivación. Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Alejandra Henao, politóloga también de profesión como mis colegas, y estoy muy contenta de compartir con ustedes primero esta sesión inaugural y luego comenzar el diplomado el 25 de enero en la ciudad de Cali. Yo seré la profesora de la ciudad de Cali y no, pues estoy muy contenta y me siento muy privilegiada de estar con ustedes aquí, de comenzar, como ya les dije, en Cali el próximo.
Perfecto. Entonces, compañeros y compañeras, las invito a que los profes van a empezar con la presentación. Cualquier pregunta que tengan, la pueden escribir en el chat. Yo las voy aquí ordenando. Una vez haya espacio para las preguntas, se las voy evacuando a los profes y también habrá un espacio de intercambio, compañeros, compañeras. Perfecto. Entonces también habrá un espacio de intercambio con los y las asistentes. Entonces, adelante, profesores. Bueno, muy buenas tardes otra vez para todos y todas. En el día de hoy vamos a hablar, esto como ya lo dijo Manuel, es un abrebocas del diplomado. Realmente lo que vamos a hacer es un acercamiento, una aproximación muy general a lo que es la participación política en términos teóricos y en términos prácticos en Colombia. Esto desde la estructura del sistema político colombiano y también desde la transición como tal política de los firmantes de paz, también con el enfoque de género. Entonces, en la primera parte yo les voy a presentar un esquema muy general sobre qué es la participación política desde... ¿Qué es la participación política? ¿Cómo la conocemos teóricamente? ¿Cómo se ha trabajado este tema desde Occidente, teniendo en cuenta los sistemas políticos democráticos? Y en la segunda parte vamos a tener un acercamiento a cómo es la participación política en el sistema político colombiano. Como les digo, esto es una aproximación muy general acerca de la participación política para que ustedes queden con muchas dudas, con muchas inquietudes y podamos resolverlas todas en el diplomado. ¿Listo? Entonces, la idea también es que vayan anotando y las inquietudes también que podamos resolver ahorita las podamos responder. Bueno, entonces entramos en materia. La participación política, para hablar de este tema, primero tenemos que hablar de qué es el sistema político, porque la participación política, como la conocemos hoy, se da es como tal en el sistema político. ¿Qué es el sistema político? El sistema político es toda una estructura institucional que surge también de lo que es el entramado del sistema social. Entonces, es una estructura institucional que recibe demandas y soluciona como tal esas demandas. Entonces, el sistema político como tal está conformado de las instituciones políticas, como les digo, la estructura, lo que conocemos ahora como el Estado, los procesos políticos, es decir, los procesos que estas instituciones tienen, y las políticas, es decir, las decisiones y los contenidos de las decisiones que estas instituciones toman a través de esos procesos. Entonces, el sistema político electoral lo conocemos desde tres aristas, desde tres, podríamos llamar subsistemas, que son el sistema electoral, el sistema de partidos y el sistema de gobierno. Todo esto, como les digo, engloba lo que conocemos hoy como el Estado, ¿cierto? Entonces, el sistema de gobierno es ese sistema que determina cómo se da la autoridad en un Estado como tal. El sistema de partidos es el que determina cómo esa autoridad o cómo hay de alguna manera una repartición de poder y cómo se definen y cómo se tramitan las decisiones políticas. Y el sistema electoral son todas esas reglas que definen como tal el sistema político, que definen todo lo que conlleva a determinar el sistema de gobierno y el sistema de partidos. Reitero que esta lectura de sistema político es una lectura desde el sistema político democrático, cuando hablamos de elecciones, cuando hablamos de elegir y de ser elegido. Cuando se hablan de sistemas políticos, por ejemplo, con sistemas de gobiernos autocráticos donde no hay elecciones, se habla de otro tipo, de otros sistemas que en este caso, pues, por ejemplo, un sistema electoral en un sistema autocrático no existiría, ¿cierto? Entonces, como les digo, cuando hablamos de un sistema político desde la democracia, una de esas esencias es la participación política. Ahí es donde entra la participación política como tal.
Entonces, ¿dónde surge la participación política? Surge en la democracia. Entonces, si hablamos de sistemas políticos, estamos hablando de sistemas políticos en democracia. Porque sin la participación política, la democracia no tiene legitimidad. Sin la participación política, una democracia no es democracia. Entonces, según Mantilla, la participación política es un concepto que va unido de forma obligada al de democracia, la esencia de un régimen democrático, y lo que en última instancia lo legitima es la posibilidad que tienen los ciudadanos de incidir en el curso de los acontecimientos políticos. Una democracia debe poseer los cauces participativos precisos para que sea el conjunto de los ciudadanos el auténtico responsable de sus destinos. Que todo esto se ve decantado en que la democracia es el poder como tal de los ciudadanos o del pueblo. ¿Qué es la participación política? Entonces, esto vamos a tomarlo siempre como una vocación de poder político. La participación política tiene su esencia en las intenciones, en las acciones que permiten la transformación o el acceder al poder político. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta esta noción porque a veces participación política puede, y ahorita más adelante lo vamos a ver, puede prestarse para trazar como unos límites o unas fronteras que a veces no reconocemos como participación política. Bueno, entonces la participación política se define como el conjunto de acciones, interacciones y comportamientos que se dan al interior de una sociedad de forma individual o colectiva dirigidas a demandar, influir o tomar parte en el proceso de las decisiones políticas y el poder político. Listo, entonces desde la teoría se dan 4 componentes que son los que en definitiva encausan la participación política y le dan la noción desde lo político. Entonces, primero, la participación política siempre es ejercida por los ciudadanos desde su rol como sujeto político. No, más adelante lo vamos a ver, se diferencia un poco del tema de participación ciudadana en ese aspecto, porque siempre es el ciudadano con su rol político, pero con vocación de poder. La participación política es siempre entendida como una acción. Esto la diferencia de solamente la percepción no sé, un ejemplo, mirar televisión o plantear una opinión política. No, la participación política siempre va desde la acción. Las acciones en participación política son voluntarias, libres y no producto de una imposición. Esto también, como les digo, en el término de la democracia, en el término de las democracias liberales, en el término de las democracias que permiten la libertad. Cuarto, la participación política se relaciona con el gobierno y la política en sentido amplio y no solo se restringe al voto. Esto también lo vamos a ver más adelante porque no es solamente una cuestión de participar políticamente en la escena electoral, sino que también hay otras formas de participar políticamente con la misión y la función de incidir políticamente, sobre todo en las instituciones. Bueno, hay 2 modalidades de participación política desde la teoría, que son las convencionales y las no convencionales. No es que una sea negativa y la otra sea positiva, no. Lo que pasa es que las convencionales se dan más a raíz de lo institucional. Las no convencionales también hoy en día pues son institucionalizadas y son legales, pero no son las que van en son de cambiar como tal el poder o al menos ejercer el poder. Entonces ahí vemos un poquito la diferencia, como las convencionales son actos alineados al proceso electoral o al ejercicio del poder político establecido. Las no convencionales son los actos de oposición al poder político constituido, como las marchas y las protestas. Bueno, aquí vamos a hacer una diferenciación. Realmente en la práctica, como les dije al inicio, no es tan sencillo diferenciar la participación política de la participación ciudadana, porque el rol de ciudadano pues ya me hace un sujeto político, ¿cierto? Sin embargo, es muy importante que la sepamos diferenciar porque la participación ciudadana, pues ustedes ya lo van a ver también en el diplomado de participación ciudadana, es una participación que se ve más abocada a las acciones comunitarias, a las acciones sociales, que también pueden tener incidencia en lo político, realmente, pero no tienen esa intención como tal
de ejercer desde lo político, de ejercer el poder político. Entonces, ahí está la gran diferencia entre la participación política y la participación ciudadana. Por eso vemos las dos nociones. Participación política como una acción que busca tomar parte en el ejercicio de las decisiones políticas y el poder, buscando influir en el gobierno o el proceso político, y las acciones de participación ciudadana más con una proyección más de corte social o comunitaria y no necesariamente política, no necesariamente, como les digo, con vocación de poder político. Bueno, entonces, como ya les comenté aquí, ya les di como la definición como tal de cómo funciona entonces este sistema político y cómo la democracia y la participación política le dan toda el sentido, sobre todo ahora en las democracias representativas y participativas en las que nosotros estamos, sobre todo en la democracia representativa, que es la democracia liberal que hoy conocemos y que el Estado colombiano como tal hace parte de ellas. Ahorita más adelante ya vamos a ver eso. Entonces, sobre esta democracia representativa como esencia de la participación política es donde entran los partidos, la importancia que tienen los partidos como esa institución como tal que permite tramitar los problemas en teoría, ¿cierto? Y que también tiene una vocación de poder, que a través de esa vocación de poder tramita los requerimientos de la sociedad. Entonces, la importancia de los partidos está dada por la consecución de votos, ¿cierto? El tema electoral no se puede obviar nunca y es una de las esencias también de la participación política y de la democracia participativa. Pero sobre todo por el papel que cumplen esos partidos al canalizar y organizar las aspiraciones y demandas de la población, siempre como una meta. Una democracia no se puede concebir sin un sistema de partidos, porque ese sistema de partidos es el que permite materializar hoy en día realmente la participación política y entendiendo pues que por una cuestión de que ya somos muchos, la democracia directa no podría darse hoy en día. La democracia directa de yo poder no tener que tener un representante, sino que votar con mi propio voto y decidir, es por una cuestión cuantitativa muy difícil. Entonces, por eso la esencia también de la representatividad dentro de las democracias con la participación política. Bueno, esto es una pequeña reflexión sobre el tema de la participación, sobre todo el tema de la participación representativa, pues la representación que ejercen los líderes en las democracias representativas, sobre el desconocimiento, no, perdón, sobre la desconexión que hay entre los representantes y los representados, ¿cierto? Cómo el descontento hoy de la participación política nos lleva a ya no creer en nada, a ya no creer en estos sistemas políticos, a generar esa apatía por lo político, apatía por la política y que en definitiva termina rompiendo la participación política y termina rompiendo la esencia de la democracia. Bueno, esto es una pequeña reflexión sobre la participación política que, como les insisto, va más allá de lo electoral. Ahorita vamos a ver cómo en Colombia realmente está muy sumido dentro de lo electoral, pero también nos presenta unas facetas que van más allá de eso, que volvemos a reiterar, a reiterar el ver la participación política como una noción de vocación de poder político para transformar la sociedad. Se puede decir que a través de la participación política es que se puede transformar y se pueden tramitar todos los requerimientos que las sociedades en la actualidad tienen. Entonces, en el sistema democrático, la participación política no debe concretarse solo al influirse en el proceso de toma de decisiones políticos o en el electoral, sino que también debe llevar al disfrute de los bienes y servicios de la naturaleza socioeconómica y otros valores cuyo reparto terminante es autoritativo para toda la sociedad. Entonces, esto para reiterar que la participación política va más allá de lo electoral. Bueno, ya entramos al sistema político colombiano. Desde el esquema inicial que les mostré de cómo funciona el sistema político, cómo funcionan los sistemas políticos democráticos. El sistema político colombiano está realmente fundado y está estructurado desde la Constitución de 1991. La Constitución de 1991 le da un antes y un después a la historia política, social, económica y cultural de nuestro país, y esto incluye grandemente el sistema político colombiano.
Por eso Colombia se determina entonces como un sistema político democrático, ¿cierto? Es un Estado, en un sistema de gobierno con un Estado social unitario, con una democracia participativa y pluralista. Esto es muy importante porque la participación política se convierte en uno de los principios que estructuran todo el Estado colombiano. Es un sistema de gobierno presidencialista, ¿cierto? Eso de pronto lo vamos a ver más adelante en el diplomado, porque hay unos gobiernos que son con sistemas de gobiernos presidencialistas, parlamentarios, pero el nuestro es presidencialista. Un sistema de partidos con un sistema multipartidista de competencia. Hay muchos partidos y no es un solo partido los que pueden entrar a competir. También hay unas figuras, que también lo vamos a ver en el diplomado, como los grupos significativos de ciudadanos, que no son partidos, pero tienen una forma bastante curiosa de operar. En el sistema electoral, es un sistema electoral que, como ven ustedes en el mapa, le da la trazabilidad al sistema de partidos y al sistema de gobierno, porque son esas reglas que determinan cómo va a funcionar ese sistema de partidos y ese sistema de gobierno, a veces mucho dependiendo de ese sistema electoral, y no se le da tanta importancia. Eso también lo vamos a ver en el diplomado. Y como les digo, todo este sistema político colombiano fundado en una democracia representativa y una novedad participativa, dice la Constitución, y lo ha reiterado la Corte Constitucional permanentemente. No solo somos una democracia representativa que va y elige a sus representantes, sino que la esencia y la estructura del Estado colombiano, según la Constitución y las Cortes, debe ser también participativa, y ahí es donde entra nuevamente la participación política. Como les dije, todo esto fundado en la Constitución de 1991. Voy a solamente a leer un pedacito de la sentencia de la Corte sobre la democracia participativa, y es un llamado a que no se limiten a votar los ciudadanos y que cada cierto tiempo piensen que tienen una injerencia en el gobierno, sino que deben tener una injerencia permanente de control sobre sus gobiernos. Bueno, ya para finalizar, estos mecanismos de participación son los que de alguna manera materializan la participación política en Colombia, esto de manera convencional, como les había nombrado las diferencias antes de la participación política convencional y no convencional. Estos son desde el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de 1991, plantean los mecanismos más importantes realmente, y son mecanismos que le apuntan mucho al voto, ¿cierto? El voto es una de pues, la estructura fundamental del sistema electoral, pero también hay que tener en cuenta otros planteamientos, como la revocatoria de mandato de los elegidos, que también es un proceso de contabilidad que los representantes deben tener con los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, todas estas mecanismos de participación son los que materializan hoy en Colombia la participación política, y estos mecanismos son los que vamos a ver en el diplomado también. Vamos a explorarlos y a explorar, y a que les quede muy en claro cómo se puede participar políticamente y cómo se puede tener incidencia, porque esa es la participación política, la incidencia que se tiene dentro del poder político, en este caso el sistema político, en este caso el Estado, en este caso las instituciones que son las que nos gobiernan. ¿Listo? Eso es la participación política. Por favor, todas sus inquietudes vayan escribiéndolas. Si no las podemos resolver hoy, las vamos a resolver en el diplomado. Gracias, compañera Aleja. Les queremos recordar la asistencia. Les dejamos el enlace en el chat para que ustedes ingresen y puedan allí poner sus datos y, bueno, contestar las preguntas que también están en el formulario. Bueno, yo la verdad, pues es como esta otra parte que quisiera presentarles hoy. Pues sé que de pronto hoy va a ser como una jornada de mucha información, como muchos conceptos y muchas ideas, pero evidentemente pues en el desarrollo del diplomado esperamos hacer este ejercicio mucho más despacio, ¿cierto? Un poco más también con la discusión y la participación de todas y todas ustedes. Pues primero agradecerle a Alejandra la presentación de esta primera parte, que es como el marco, digamos, general para la participación política en un sistema, digamos, y en un régimen político como el colombiano. Yo quisiera presentarles una parte, pues digamos, más a modo de sumario de lo que ha sido la transición política posterior al acuerdo de paz
y lo que ha sido la participación política de los firmantes, de los y las firmantes del acuerdo de ustedes, y cuál ha sido, digamos, pues el impacto, digamos, de esa transición política, de esa participación política, especialmente pues de lo que ha sido el papel del partido FARC Comunes, que ha tenido, pues, ha sido como un poco el centro de esa transición política. Entonces, bueno, me quiero referir a eso, pero también quería decirles que me siento muy ansioso también de conocerles, de poder escucharles. Espero verlos pues muy pronto, ya saben que va a ser el 25 de enero, pero me parece que la universidad tiene un papel fundamental en este proceso de conversación con ustedes, y no solamente con ustedes, sino con toda la sociedad colombiana respecto a lo que implica y lo que ha implicado un proceso de paz como el que se firmó. Un proceso de paz que es histórico en tantos años, digamos, de conflicto armado, no solamente de conflicto armado, sino de conflicto social y político en el país, y que pues siento, digamos, que la conversación con ustedes, con ese proyecto de país, con ese proyecto que no solamente es lo que les presentamos a ustedes, que es el sistema, digamos, político colombiano que se ha construido también con una marca desde las élites, que se ha construido también con una marca de clase, pues también, digamos, ponerlo en contraste con eso que ha sido la construcción de un proyecto político desde las izquierdas, incluso desde las izquierdas armadas, ¿cierto? Creo que eso es fundamental y ustedes tienen ese acervo, ese conocimiento. Para mí es fundamental poder escucharlas y escucharles cuáles son esas ideas de país que tienen, ¿cierto? Cuáles son esos planteamientos y cuál es la discusión que esto genera finalmente con nuestro sistema político, con las fallas que tienen, que ya pues Alejandra también presentaba par de ellas, digamos, en términos de la participación política y de la representatividad. Entonces, bueno, eso es como un poco la línea de lo que quisiera presentarles de una manera muy breve. Primero, pues hablar como un poco de las transiciones a la democracia en América Latina, ¿cierto? Es un poco, ha sido un tema de discusión en muchos países que han sufrido, digamos, también conflictos armados y que han tenido un proceso, digamos, de transiciones democráticas. Ustedes saben, pues, que durante el siglo XX sucedieron una serie de dictaduras y de gobiernos autoritarios en la región y eso, digamos, llegó a un punto de salida, digamos, el desgaste de esos procesos de dictadura o de gobiernos autoritarios, pues llevaron a un proceso de democratización hacia los años 80, ¿cierto? Es un poco lo que sucede, digamos, en la región. Colombia, digamos, también se inscribe en ese mismo marco de transición democrática y bueno, la Constitución del 91 es precisamente producto de esa transición hacia la democracia. Hay un autor que aquí aparece en la diapositiva, se llama Garretón, que habla como de tres modelos para pensar qué son las transiciones políticas. El acuerdo de paz representa una transición política, un momento político actual por el que pasa el país, pero digamos que teóricamente esa transición política pues se define como una transformación, digamos, de ese tipo de relación del Estado frente a la sociedad civil, ¿cierto? En las dictaduras, pues evidentemente, digamos, la sociedad civil no tiene un papel, ¿cierto? No tiene participación, es un gobierno autoritario donde la sociedad civil pues no participa y precisamente las transiciones democráticas se hacen para abrir el espectro político, para permitir la entrada de actores políticos que tengan, digamos, una injerencia dentro de ese aparato, digamos, que es el Estado, ¿cierto? Como un Estado, digamos, que es de clase, ¿cierto? Está conformado por una decisión de unas clases sociales y que pues tiene una intencionalidad. Entonces, allí pues, para poner solamente estas tres perspectivas que plantea Garretón, habla de como tres procesos o tres tipos, digámoslo, de transiciones en la región latinoamericana, unos que tienen que ver con un tipo fundacional, los llama él, que son estas transiciones que ocurren principalmente en el ámbito del Caribe, en el caso centroamericano, el caso de El Salvador o el caso de Nicaragua, donde se observa, digamos, unas confrontaciones unas especies de guerras civiles, ¿cierto? Y donde se da un momento, digamos, fundacional, donde hay, claro, un pacto, digamos, o un momento de concertación, donde se da, digamos, el paso de dictaduras oligárquicas o tradicionales a sistemas más o menos democráticos, ¿cierto? Eso es algo que quiero subrayar. La democracia no es, digamos, un absoluto, sino que es algo, digamos, es un proceso. El segundo modelo, digamos, él lo denomina como transicional, es este paso de regímenes autoritarios modernos, especialmente militares, hacia fórmulas
democrática, ¿cierto? Este modelo, digamos, tiene más que ver con casos como Argentina, incluso el caso chileno también, donde hay un proceso, digamos, de transición, hay un proceso de concertación más o menos democrático, es decir, más o menos con la participación de la sociedad civil en la decisión de la conformación de ese nuevo orden o ese nuevo régimen político, pero que en todo caso pues están, digamos, implicadas en lo que han sido esas transiciones de dictaduras a democracias en el cono sur principalmente. Y la tercera que tiene que ver con la profundización de la democracia, ¿cierto? Ustedes han escuchado quizás muchas veces que se dice que Colombia es uno de los regímenes políticos democráticos más perdurables en el tiempo, más antiguos, ¿cierto? Siempre se ha hablado, digamos, un poco de esa tesis que puede ser pues cuestionable, podemos discutirla pues ampliamente, pero digamos que en esa clave cabría, digamos, en ese momento de profundización o extensión, la Constitución del 91 precisamente es un momento de ampliación democrática, pero pues precisamente lo que quisiera a continuación es problematizar ese proceso, ¿cierto? ¿Cómo es ese proceso de democratización en Colombia? Pues claramente pasa por un proceso de negociación de acuerdos. Las FAREP pues llevó a cabo varios intentos de negociación precisamente para ampliar el proceso y el espectro democrático en el país. La negociación con Belisario Betancur, por ejemplo, en el 84, que llevó a la creación de la Unión Patriótica, pues tiene que ver, digamos, con esa apuesta por la paz aunado a la apuesta por la paz, la apuesta también por la democratización y la ampliación del espectro político para que las fuerzas de izquierda, las fuerzas disidentes, insurgentes pudieran también participar y tener una voz en el Estado, tener una voz en las instituciones de gobierno. Entonces, bueno, ese es un poco, digamos, ese contexto de las transiciones políticas en América Latina. Acá pongo algunos casos que son interesantes, pues no los voy a profundizar porque no nos da tiempo, pero que tienen que ver también con procesos en la región. El caso del movimiento del socialismo en Venezuela, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en Guatemala, la Unidad Revolucionaria Nacional, y en Colombia, pues ustedes bien saben los casos de el M-19, tiene este proceso, digamos, de transición. Ahorita vamos a hablar un poquito de la diferencia con el proceso de reincorporación política que hace las FARC-EP y Partido Revolucionario de los Trabajadores, EPL y Quintín Lame. Bueno, digamos como en ese espectro. Lo paradójico aquí, lo que me parece interesante y quisiera poner pues también para la discusión, si ahorita se animan a participar, es este tema que lo plantea Francisco Gutiérrez Anín y que tiene que ver con una imagen, es digamos como muy gráfico, ustedes lo pueden ver allí en la diapositiva, esta idea del orangután con sacoleo, ¿cierto? Para definir, digamos, que a pesar de estos intentos de pacificación del país, a pesar de los intentos de democratización, digamos, en Colombia, siempre hemos tenido un sistema político que ha combinado procesos de democratización como el del 91, incluso atrás si pensamos en la apertura del 86, elecciones populares de alcaldes, ¿cierto? Y la negociación de Belisario con las FAREP que dio lugar a la UP. Pero a pesar de eso, a pesar de ese proceso de democratización, siempre han habido índices muy altos de represión, ¿cierto? Siempre el Estado ha estado involucrado de alguna manera u otra, o han habido otros actores, digamos, que han alimentado la violencia política, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es paradójico, incluso lo dice Francisco Gutiérrez Anín allí, que es, el caso colombiano presenta como una anomalía, ¿cierto? Es atípico incluso en la región latinoamericana para pensar ese proceso, digamos, de transiciones políticas, porque a pesar de que hay un proceso de democratización y de transición democrática, pues los índices de violencia siguen estando, los índices de represión desde el Estado siguen estando, y por eso pues esta imagen de un orangután con sacoleva, ¿cierto? Una especie, digamos, de monstruo político, represivo, violento, pero que se reviste de formas democráticas, se reviste de formas legales o legalistas y que tiene una apariencia, digamos, de legalidad y de formalidad, ¿cierto? Entonces, me parece como potente, digamos, esa idea que nos sugiere allí Francisco Gutiérrez Aní para pensar incluso en la actualidad, ese proceso también de apertura, digamos, que propone el acuerdo de paz, pero la permanencia de violencias políticas y la permanencia, digamos, de esos obstáculos, llamémoslo así, para la participación de los firmantes del acuerdo, los y las firmantes del acuerdo de paz. En total, digamos que no existe pues un proceso de democratización lineal, no es que digamos
cuando hablamos de democracia, estamos ya en un momento del que no haya vuelta atrás, todo lo contrario, precisamente los procesos de democratización también tienen o pueden tener efectos regresivos, no siempre hay, digamos, efectos progresistas dentro de estos procesos de democratización que pueden ser revertidos y por tanto, digamos, la democratización siempre es un asunto incompleto, ¿cierto? Nunca hay, digamos, una completa democracia. Además, pues, de otro contexto económico que habría que también poner allí, que no lo profundizaré, pero que pues hace parte, digamos, de ese proceso también de democracia. Pues no hay democracia, digamos, sin las condiciones económicas para que la democracia exista realmente y se ejerza. Bueno, ahorita quiero pues pasar un poco al tema de la reincorporación política, que ustedes pues lo conocen muy bien, pero como brindar allí unos elementos de discusión, para la discusión sobre qué implica este modelo de reincorporación política en el proceso de transición del acuerdo de paz, ¿cierto? Esto implica, pues siguiendo un poco acá la conceptualización de dos autores, ustedes lo pueden ver, pues Muga y O'Donnell, plantean cómo estos procesos de reincorporación, más de reinserción, digámoslo así, lo que se ha conocido como el DDR, es un asunto, digamos, que pues, ha venido, digamos, ha venido siendo gestionado o ha venido siendo manejado como este asunto, digamos, del tránsito de la guerra a la paz, ¿cierto? Total, digamos que en los procesos, no solamente en Colombia, sino en general en América Latina y en el mundo, pues el DDR se resulta siendo, digamos, el modelo para llevar a cabo ese proceso de transición de la guerra a la paz, ¿cierto? Eh, los autores hablan de tres oleadas y quiero enfatizar eso por la importancia de lo que tiene que ver con la reincorporación política colectiva que se propone en el acuerdo de paz, ¿cierto? Una primera oleada se sitúa hacia los años 80, donde inician estos procesos de DDR, desarme, desmovilización y reintegración, pero son procesos, digamos, que tienen que ver están centrados en lo militar, están centrados en el desarme, están centrados en el sometimiento. Ustedes saben muy bien que pues, la negociación política con el gobierno, de las FAREP con el gobierno, pues lo que pretendía no era un sometimiento, ¿cierto? Sino todo lo contrario, resaltar el valor político de la organización y pues poner, digamos, esas apuestas y ese proyecto político en el marco del sistema político colombiano, pues que ya estábamos discutiendo hace un momento, pero en ningún caso pues se ajustó como a esta pretensión inicial, pues que tiene que ver sobre todo con esos programas que se desarrollan en los años 80. Hay una segunda oleada a inicios del siglo XXI, allí pues hay varios procesos de paz que van en ese sentido. Y allí pues se contemplan, digamos, un poco objetivos más amplios que tienen que ver con desarrollo económico, incluso algunos con discusión del modelo de desarrollo, la gobernabilidad, la justicia, pero son procesos que fundamentalmente estuvieron centrados en lo individual, ¿cierto? Un proceso individual, un proceso de reintegración individual y lo novedoso y lo que quiero subrayar pues con este proceso del acuerdo de paz es el componente colectivo, ¿cierto? Que hay una apuesta colectiva por mantener, digamos, la unidad de lo que fue la organización FAREP y resaltar, digamos, la apuesta por un modelo de reincorporación colectiva que apostara por mantener, ¿cierto? A pesar, digamos, de ya no ser una organización armada, mantener esas razones, esas motivaciones, esas apuestas políticas que hacían parte del partido. Voy a leer aquí esta definición que me parece central, que la hace Liliana Zambrano. Ella dice que la reincorporación alude a que, si bien un acuerdo de paz pondría fin a la lucha armada y a la estructura militar, también daría paso a la conformación de una organización política que continuaría con la búsqueda de la reconfiguración del sistema y la modificación de las instituciones, esta vez dentro del espectro democrático, ¿cierto? Esto, pues, subrayarlo para señalar esa centralidad del componente político, que ahorita lo decía muy bien la compañera de ARN, cómo, digamos, este componente político, el de la reincorporación política, ha sido un componente que ha quedado un poco ausente de las discusiones sobre la reincorporación y que precisamente, digamos, estos diplomados tienen, y bueno, desde mi concepción, esta intencionalidad, ¿cierto? Que podamos discutir, que podamos poner en común, que podamos poner
sobre la mesa estas perspectivas políticas sobre el país, sobre cómo gobernar el país, la concepción, digamos, de la democracia, todas estas cosas que pues me parece que es el centro, ¿cierto? Finalmente del proceso, de un proceso de acuerdo de paz. Y finalmente pues también es lo que está contenido en el acuerdo final de paz, en ese sentido de apertura del espectro político y de abandonar la lucha armada, pero digamos para pasar a la competencia, a la arena política y legitimar una visión de sociedad que yo creo que es importante, hace parte, digamos, también de la discusión de los obstáculos, porque pues ha habido una estigmatización, pero creo que ha sido más una estigmatización por simplemente haber sido guerrilleros o guerrilleras, pero no por realmente una discusión de ideas, ¿cierto? Una discusión de cuál es la apuesta de país, cuáles son las posturas y las apuestas políticas que están en ese proyecto. Eh, bueno, eso es un poco, digamos, como el marco de lo que quería contarles más en términos, ¿cierto? Teóricos, digámoslo así, de la discusión. Quería hacer un previo acercamiento a lo que ha sido el desempeño político del partido, como digamos uno de los focos, sé que no es el único, pero es uno de los focos principales para la participación política, ¿cierto? Finalmente, digamos, también es a través del acuerdo se llega, digamos, a la consecución de una personería jurídica, de un partido político, pues que está haciendo el tránsito de la guerra a la paz y de unas garantías para la participación política que ustedes conocen, que tienen que ver con ese proceso de reintegración, de reincorporación, perdón, política, garantías de seguridad, personería jurídica, financiación para las campañas, centro de pensamiento y otra serie de elementos, pues que tienen que ver, digamos, con garantías finalmente para la participación política, ¿cierto? Bueno, el balance un poco, aquí faltó incluir un poco lo que es la participación con las curules, las 10 curules que fueron entregadas por el acuerdo para los firmantes, ¿cierto? Y que hace parte también de el desempeño, digamos, o la manera como el partido ha tenido incidencia en la política nacional, pero quería concentrarme en esto que ha sido el desempeño electoral del partido, ¿cierto? Del partido, pues me refiero aquí al Partido Comunes, antes FARC, en las elecciones legislativas de 2018 y 2022, pues fundamentalmente resaltar allí los votos pues en Senado y Cámara y los porcentajes como ha ido un poco disminuyendo, ¿cierto? Esa participación electoral. Como de Senado, por ejemplo, pasamos de 52.532 votos en 2018 a 31.116 votos en 2022. Y en Cámara se pasó de 32.636 votos a 21.182, ¿cierto? Es un poco como el mapa y el balance un poco que se podría hacer de esa participación del Partido Comunes, que pues si resulta, y hay que decirlo, resulta siendo un poco desalentador en términos de la participación y la continuidad del partido, pero que ahorita pues vamos a ver también como cuáles son algunas de las oportunidades para la participación y la profundización de la actividad política del partido y de otros núcleos, digamos, de participación que necesariamente no tienen que ver con el partido común, ¿cierto? Bueno, esto significó una disminución de 32.000 votos respecto a lo obtenido en 2018. Acá hay también un mapa, un cuadro, pues, que muestra esa participación. Si alguno ahorita tiene una pregunta, pues podemos profundizarlo. Pero básicamente allí lo que están es el top 3, digámoslo así, de los departamentos con mayor votos para el Partido Comunes en las elecciones legislativas del 18 y del 22. Bogotá, pues, ha sido uno de los centros de participación, mayor concentración de la votación por el Partido Comunes, pero también, pues, como les decía, hay una disminución. Bogotá, por ejemplo, de 10.000 votos se pasó a 5.000, en Antioquia de 4.622 a 3.000, y bueno, y ahí pueden ver como los otros resultados que resultan siendo, pues, digamos, también habría que mencionar allí que en ese segundo momento, en el 2022, pues eso también corresponde, digamos, a la coalición con el pacto histórico fundamentalmente, y pues muchos de esos votos, digamos, están, digamos, no aparecen allí porque pues, se fueron para la coalición con el pacto histórico. Y en las elecciones locales, que esto me parece interesante también tenerlo y analizarlo en la perspectiva de la participación política territorial,
pues se registran, digamos, se registraron en el 2019 301 candidatos, 241 listas propias por el partido, 60 listas de coalición en 23 departamentos y 93 municipios. Ese es, digamos, como el panorama del 2019. Y en 2023 disminuyó, digamos, la cantidad de candidatos, 142, una disminución del 52,8% y 12 candidatos en listas a coalición para 5 municipios y 4 departamentos. Digamos, hay una disminución tanto de candidatos como de la representatividad territorial, pero eso tiene que ver, como les decía, pues también con esa participación del partido en coalición con el pacto histórico. Y en términos generales, digamos, pues se perdió una participación, una votación del 85,72 del 2019 al 2023, ¿cierto? Bueno, ahí están un poco los datos y en esta tablita pues está reflejada un poco esa situación, esa realidad que yo creo que es, pues no hay que ocultarla, sino todo lo contrario, hay que ponerla sobre la mesa para pensar, digamos, cómo se puede actuar políticamente en ese sentido y las diferentes, digamos, corporaciones a las que se presentaron, la participación en las corporaciones y creo que allí pues también arrojan algunas conclusiones que pueden ser interesantes en esa clave, ¿cierto? Ahora sí, y ya para finalizar esta partecita de riesgos y oportunidades para la participación, esto evidentemente pues lo podemos poner en discusión, es más como en tono un poco polémico, creo que en obstáculos pues ustedes los conocen bastante bien, tienen que ver sobre todo con el tema de riesgos de seguridad para la participación, la permanencia y la pervivencia de grupos armados ilegales en los territorios, ustedes lo saben bastante bien, ha sido un obstáculo que ha desincentivado la participación política, el lanzarse a una candidatura y ahorita pues también profundizaremos cómo afecta ello en el caso de las mujeres y la participación política de las mujeres. Segunda medida, la ausencia de financiación óptima para las campañas electorales. Aquí pues también es una realidad, digamos que en territorios donde se requieren desplazamientos para hacer campaña, ¿cierto? O se requiere publicidad, muchas veces lo financiero resulta siendo muy insuficiente respecto a otras fuerzas políticas que tienen pues mucho más recursos y muchas más posibilidades, digamos, para hacer campaña y para hacer proselitismo pues político un poco. Entonces es, digamos, otro de los obstáculos, la ausencia de una reforma política profunda, ¿cierto?, al sistema electoral colombiano. Tuvimos el avance, creo que muy positivo, del Estatuto de la Oposición, que pues fue un avance, digamos, en el sentido y en la línea que lo planteaba el acuerdo, pero en términos, digamos, de una reforma política que también está planteado allí, que hay unos lineamientos ya para esa reforma política, no se ha avanzado, digamos, y no se ha logrado avanzar en esa reforma política que realmente pues pueda garantizar que partidos como comunes o otras fuerzas políticas, digamos, que no minoritarias un poco, que puedan, digamos, participar políticamente, electoralmente, pues se mantengan, digamos, en el escenario. Eh, Finalmente, estos tres elementos, la estigmatización social y política, pues creo que eso es un asunto que también es del orden, no solamente, digamos, de la participación y la apertura política, sino también un poco en el orden de la pedagogía del acuerdo de paz, en la socialización de los acuerdos de paz y en un esfuerzo pues más decidido de parte de las instituciones del Estado, de las universidades, por realmente dar a conocer lo que es el acuerdo. Creo que todavía hay mucho desconocimiento y pues con algunos de ustedes que he tenido la oportunidad de conversar, creo que ese es uno de los asuntos centrales en ese sentido. El hermetismo del sistema político, evidentemente, eso es otra de las dificultades, ¿cierto? Incluso cuando se habla de coaliciones de partidos de izquierda, resulta siendo paradójico, pues que paradójico y, pues lamentable que muchos partidos de izquierda pues no quieran tener dentro, digamos, su participación a firmantes y no solamente pues al nivel de los partidos, sino también en el nivel de las instituciones de gobierno, también es, digamos, hay un hermetismo, ¿cierto? Hay un cierre en muchos sentidos respecto a la participación de firmantes y este asunto pues que ya les comentaba de la participación en los resultados en los procesos electorales. Finalmente, pues hay una pregunta, digamos, que afecta al partido, como como les decía ahorita, de uno de esos núcleos importantes de la reincorporación política, que tiene que ver, bueno, y después del 19 de julio de 2026, ¿qué hacemos, cierto? ¿Qué pasa?
qué posibilidades hay para la participación y cómo seguir participando con las apuestas que tienen los y las firmantes del acuerdo de paz. Pues, yo solamente pongo como tres temas, creo que hay muchos más, ustedes quizás lo tengan mucho más claro, pero quería pues como poner estos tres en discusión. Uno tiene que ver con cómo mantener finalmente esa presión o esa acción decidida por la implementación de lo acordado. Creo que es un punto muy clave en términos de todas estas problemáticas que se mantienen y continúan a pesar de la firma del acuerdo, a pesar de los 8 años de implementación, se sigue manteniendo el problema de la tierra, el problema agrario, un problema también ambiental que creo que pues vamos a discutir precisamente en el diplomado, vamos a ir un poco a cuáles son esas problemáticas ambientales, políticas de las regiones y cómo puede incidir allí. La defensa de la economía campesina y comunitaria, que también ha sido y es uno de los centros históricos, digamos, del proyecto político de los firmantes, de los y las firmantes del acuerdo de paz. Creo que hay que pensar en una estrategia decidida para profundizar, mantener y presionar para que realmente haya una implementación efectiva de lo acordado. Un segundo punto que tiene que ver con un poco el tema de las alianzas y coaliciones con otros partidos y fuerzas políticas como una estrategia para mantenerse en el juego político. Creo que también allí habría que pensar, digamos, cómo y en qué sentido se da esa conformación de coaliciones, ¿cierto? O esa estrategia de alianzas con otras fuerzas políticas y en qué sentido pues puede ser favorable para la participación y para mantener las apuestas políticas de las firmantes. Y finalmente hay un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, que fue en el que me basé en las gráficas que les pasé hace un ratico, y tiene que ver con la potencia, digamos, que en ese estudio se ve ahorita pues en la gráfica aparecía. Yo creo que esto lo podemos compartir igual con ellos para que ustedes tengan este material, pero se resalta, digamos, cómo la participación en juntas administradores locales porcentualmente incrementó hacia 2022 y se ve ese como un escenario más de participación, digamos, desde lo local, desde lo comunitario, desde, digamos, un poco más la posibilidad también de que las bases de lo que era las antiguas FARC-EP, pues puedan, digamos, desarrollar sus apuestas políticas, puedan incidir, puedan también un poco trabajar en ese tema de la estigmatización, puedan trabajar colectivamente con las comunidades y en clave pues de la reincorporación comunitaria, que es uno de los componentes del PRI. Entonces, es, digamos, una de las un poco como les decía, posibilidades o apuestas que podría pensarse, digamos, en términos de una estrategia para mantener y profundizar la participación política territorial. Bueno, creo que finalizo, termino como con eso. Les agradezco, pues, y ahorita conversamos. Mil gracias. Perfecto. Ahí vamos a leer entonces las reflexiones que hubo en torno a lo que nos expusiste, profe Andrés. Entonces, dice Dairo Giraldo, la participación política suena muy bonita y muy buena, pero la participación requiere de la oposición, de la cual acá en Colombia no hay garantías. Dice Juan Carlos, mi opinión al respecto del tema político en Colombia es que no se puede hacer una política transparente y honesta y por eso es muy importante este espacio para aprender. Moisés dice que si le podemos compartir las diapositivas, las vamos a compartir a las personas que hagan el registro, porque pues por ahí podemos tener ya la trazabilidad de las personas, si no aquí no podemos escribir los correos por el chat porque se nos sale pues de onda. Eh, Gustavo, comparto que el fin de la lucha armada no se da porque los problemas sociales, económicos, políticos estén resueltos. Solo es para otro, solo es pasar a otro escenario de lucha por los cambios reales que necesita el país. Edelberto, el Partido Común pierde adición de votantes porque empieza al revés, primero con los políticos de turno y lo último con los excombatientes. Toda concertación que hicieron políticamente no tuvieron en cuenta a los firmantes. Gustavo, en este análisis es lamentable lo que ha pasado con los partidos de izquierda y alternativos, que es, que es complicado unificarse. Más fácil se unifican los partidos de derecha a la hora de disputar el poder. Lamentable.
Entonces, ahí están las reflexiones que hay en torno a lo que nos expuso el profesor Andrés. Adelante, compañera Estefanía. Bueno, yo voy entonces a continuar también como una serie de complementación a los temas que expusieron mis compañeros. Como bien lo dijeron, pues esto se trata de una especie de introducción a conceptos, algunas teorías, y que en la escuela ya de forma presencial pues tendremos la oportunidad de profundizar un poco. Muy chévere de todas formas que aprovechemos el espacio del chat para que por ese medio sigan compartiéndonos sus reflexiones, sus dudas, sus comentarios sobre los temas que acá pues los profes les vamos desarrollando, y que ustedes pues ahorita igual también a través de otro espacio pues podrán como participar. Por este lado entonces vamos a hablar del enfoque de género. Dentro del contenido del módulo del diplomado, vamos a transversalizarlo a través de diferentes enfoques. Uno de ellos es el enfoque de género, el enfoque territorial, el enfoque de discapacidad. Pero el enfoque que hoy nos convoca y al que le daremos un poquito más de profundidad, pues será el enfoque de género, relacionado, por supuesto, con los temas que abordaron tanto Alejandra como el profe Andrés: la participación política y la reincorporación política. Yo creo que todos y todas hemos escuchado esta frase, y es que la incorporación del enfoque de género al acuerdo de paz es un hito histórico. Ha sido importante, ha sido, digamos que, un elemento novedoso en la incorporación de un acuerdo de paz. Pero creo que pocas veces hemos tenido la oportunidad de profundizar por qué eso ha significado para la sociedad colombiana un hito histórico. Hacernos esa pregunta es importante, porque obviamos pues esa discusión y después nos cansamos como de repetir esa frase, pero no dimensionamos la importancia, lo que hay detrás, la historia. Entonces, adentrémonos entonces en esa temática. El género, empecemos intentando definir ese concepto. ¿Qué es el género? Podemos decir que el género es una categoría, un concepto utilizado por las ciencias sociales, y que lo utilizamos como una herramienta para analizar dinámicas, fenómenos sociales y políticos. Es decir, es como ponernos unas gafitas, es poner como una lupa, un lente, para ubicar un tema específico, ¿cierto? Como centrarnos en algo. Y para este caso específico nos permite analizar por qué las diferencias entre hombres y mujeres no son algo natural, no son algo dado, no son algo con lo que simplemente nacemos y no se puede transformar, sino que por el contrario, son producto de relaciones históricas, sociales, culturales, es decir, que las aprendemos. Y me gusta mucho decir eso porque me parece muy importante, porque si las aprendemos y vemos que son relaciones desiguales, pues es posible transformarlas. Por supuesto que no es fácil, pero es posible transformarlas. Entonces, bueno, empecémoslo definiendo de esa manera, y que debería analizar esos fenómenos sociales desde esa perspectiva de género nos permite identificar desigualdades en términos del género, y también nos permite entender elementos de cómo, a partir de esas diferencias de género, se configura el poder. Y pues esta categoría, este concepto, aquí también es importante enmarcarlo ahí, se ubica dentro de la teoría feminista, que le hace profundas críticas a esas estructuras tradicionales, y que no son solamente críticas, sino que también ha desarrollado toda una serie de propuestas a esas desigualdades y a esas problemáticas. Bueno, breve historia del concepto de género. Esta palabra fue utilizada por primera vez en la década de los 60, en el siglo XX, y fue utilizada en un contexto de la psicología clínica por el señor Robert Stoller en 1964. Resulta que él llevaba casos y estudios de pacientes que para la época denominaban tenían trastornos de identidad sexual, ¿cierto? Y que la asignación de su sexo había fallado. ¿Cómo así? Entonces una persona, por ejemplo, que había nacido con un sexo determinado, por ejemplo, con una vulva, con una vagina, pero se identificaba más con características
que culturalmente hemos conocido como masculinas. Entonces resulta que a partir de esos casos que él estaba estudiando, empezó a concluir que no solamente lo biológico determinaba esas identidades, sino también la historia de estas personas, la comunidad de donde venían, es decir, lo social y lo cultural. Y entonces esa fue la primera vez que lo utilizó, fue esta persona la que utilizó por primera vez esta palabra, pero más adelante, en la década de los 70, el feminismo académico en Estados Unidos tomó este concepto para cuestionar ese binarismo, ¿cierto? Biológico impuesto que pues toda la vida nos dijeron definía lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Pero entonces empezó a utilizar para cuestionar esas relaciones de desigualdad y que esto no era así, que recaía en realidad sobre los cuerpos y es más específicamente de forma violenta sobre los cuerpos de las mujeres. En la década de los 80, ya con mayor desarrollo teórico de la teoría feminista, de los estudios de género, se le dio más profundidad a este concepto, el concepto de género, y ya hablamos de que el concepto de género y cómo se construye el género no solamente afecta el cuerpo y la vida de las mujeres, sino que estructura relaciones de poder y que afecta a la sociedad en su conjunto y que determina también incluso la forma en cómo hombres, mujeres, diversidades sexuales y la sociedad se relacionan y se construye. Bueno, aquí también es importante señalar que, pues de todas formas, pese a que es una estructura del género que se construye y que construye relaciones de poder, la norma es el dominio masculino. Bueno, también la teoría marxista, donde se enmarca este concepto de género, esta perspectiva de género, ha bebido de la teoría marxista. ¿De qué forma? Pues considero que un aporte muy importante lo da al darnos esa perspectiva desde lo económico y al preguntarnos en relación al trabajo, qué hacen las mujeres y en relación al trabajo, qué hacen los hombres. Entonces, a partir de esa teoría, podemos hablar de la división sexual del trabajo. Y vemos en la realidad y en la cotidianidad que los hombres han desarrollado históricamente el trabajo productivo, es decir, el trabajo que genera riqueza, que genera reproducción del mismo capital y el trabajo que ha sido considerado realmente trabajo. Pero que por su parte las mujeres han desarrollado el trabajo de reproducción, es decir, el trabajo del cuidado, el trabajo del hogar, y que este no ha sido ni siquiera pues considerado durante mucho tiempo y en la sociedad, en los espacios comunes, trabajo, ¿cierto? Ni siquiera ha sido remunerado, ni nos hemos puesto a pensar esto, cuánto aporta a la economía. Como no ha sido un trabajo remunerado, las feministas empezaron a hablar también de la feminización de la pobreza, porque si hemos sido las mujeres las que a través de la historia hemos desarrollado este trabajo, pues no nos han pagado, ¿cierto? Entonces hemos tenido que quedarnos en relaciones violentas, dependientes y pues esto ha significado para las mujeres el empobrecimiento. Entonces, digamos que este aporte de la teoría marxista al enfoque de género, a la teoría feminista y a la sociedad también, nos ha llevado como a analizar el aporte económico del trabajo de las mujeres. Ujú. Digamos aquí. Bien. Por otra parte, aquí podemos también ya hablar de otros aportes de mujeres feministas a ese avance del concepto, lo que ahorita hablábamos del concepto de género en la historia. Marcela Lagarde, ella es una teórica feminista mexicana, no solamente es teórica, sino también una militante activa en el movimiento de mujeres. Ella ha desarrollado de forma muy interesante este concepto y no solamente el concepto de género, sino que también ha acuñado el concepto de feminicidio, ¿cierto? Que es una palabra que en su origen fue utilizada en Estados Unidos y que ya la trae desde la antropología a América Latina para analizar el asesinato de mujeres en razón de su género a partir de un estudio que ella hace en Ciudad Juárez,
en México, y es una serie de asesinatos que ocurre hacia las mujeres por parte de grupos armados. ¿Y cuál es la relación de su género con esta situación? Entonces, bueno, hay como contarles un poco de ella. Ella nos dice que el género está compuesto por diversas dimensiones y factores, que son lo biológico, lo económico, lo psicológico, lo político y lo simbólico. Entonces ahí es importante también decir que esta perspectiva de género y el feminismo es muy importante porque entonces nos lleva a cuestionar la cotidianidad. Y así como les hablaba ahorita del trabajo, de esa división sexual del trabajo, nos permite hacer preguntas entonces. Así como está organizada la sociedad en razón de los géneros, podemos decir, bajo un sistema patriarcal y desigual, ¿eso cómo afecta en términos de condiciones de vida a hombres, mujeres y diversidades sexuales? En términos de desarrollo social, en términos de acceso a derechos. Entonces, ahí les he contado como un poco de la historia de esta palabra, de desarrollos teóricos de este concepto y del feminismo, pero también es importante decir, para empezar a abordar estas dimensiones, que no solo es teoría, sino que ha sido principalmente también movimiento social. Y entonces las mujeres, a partir de la identificación de estas desigualdades, han utilizado a través de diversos medios muy creativos, como pues acceder a instituciones, asambleas, foros, la construcción de conocimiento, como ahorita les hablaba, los estudios de género, diferentes movilizaciones, yo que sé, batucadas, colectivos, múltiples formas que se han utilizado para organizarnos y visibilizar las reivindicaciones y las agendas de mujeres, y ha sido a través de estas formas que se ha logrado pues como poner en la agenda pública estas temáticas. Es importante también señalar acá que pues no solamente ha sido así de sencillo como el relato que les estoy contando en términos históricos, teóricos, sino que también precisamente como el feminismo y esa perspectiva de género eh, cuestiona, cuestiona un orden que está establecido, cuestiona el status quo, cuestiona unas relaciones de poder. Decimos, pues entonces hay unas personas que tienen privilegios, ¿cierto? Que se están beneficiando de eso. Es decir, incomoda. Entonces no ha sido fácil incorporar la perspectiva de género, el feminismo, en los diferentes escenarios de la sociedad. Ni en las instituciones, ni en las universidades, ni en nuestras casas, no ha sido fácil. Ha sido toda una historia de movilización social y así pues lo han hecho las mujeres. Esto es importante señalarlo porque yo creo que pues las mujeres hemos logrado que se empiece a incorporar esta perspectiva, pero creo que también se puede empezar como a interpretar como una especie de moda, ¿cierto? Pero que no es así. Esta historia, estos conceptos y estas teorías tienen un gran contenido político e incluso filosófico, también transformador y una profunda historia, que por supuesto, digamos que el sistema y lo establecido tiene esa capacidad de apropiarse de los conceptos y utilizarlos en los contextos en los que le conviene. Pero es importante ahí estar alertas para saber identificar cuando en la teoría feminista y cuando este enfoque de género pues no se le ha vaciado su contenido teórico, su contenido y su postulado político. Entonces, bueno, Marcela Lagarde nos hablaba de estas dimensiones del género. La biológica, pues creo que ya un poco lo introducí ahorita al principio al hablar de que la perspectiva de género nos lleva a cuestionar esas relaciones y esas diferencias entre hombres y mujeres y que no están establecidas solamente por el sexo con el que nacemos. Entonces, a partir de esta dimensión, el feminismo y la perspectiva de género cuestiona que el sexo determine cómo ser mujer, cómo ser hombres, cómo ser diversidades sexuales y que incluso también rompe con ese binarismo, es decir, con que solamente existen hombre, mujer, hembra, macho, ¿cierto? Sino que existen también incluso personas que tienen características de ambos sexos y yo creo que hemos escuchado hablar de las personas intersexuales. También esa dimensión económica del género. La introduje cuando hablé del importante aporte que hace la teoría marxista a la teoría feminista al hablar de la división sexual del trabajo.
La dimensión psicológica. Por supuesto que los valores, las creencias y la forma en la que actuamos, cada uno y cada una de nosotras, está determinada por cómo construimos el género. Y la dimensión política. Acá Marcela Lagarde, la teórica de la que les conté, pues nos acuña ese concepto. La política entendida como el conjunto de relaciones de poder en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad. Tiene contenido de género. Es además el espacio privilegiado para reproducir los géneros. Entonces, de nuevo, acá en la dimensión política hablamos de relaciones de poder y desiguales entre hombres y mujeres y que está estructurada bajo un sistema que es el sistema patriarcal. Y bueno, entonces ahí es importante también señalar que esa relación desigual y ese sistema patriarcal permite que esa construcción de género se siga reproduciendo a través del mandato masculino. ¿Y se reproduce a través de qué escenarios? A través de escenarios jurídicos, sociales, culturales y por supuesto también políticos. Esta perspectiva nos permite también evidenciar y hablar uno de los temas trascendentales de nuestra escuela y del encuentro de hoy, y es que históricamente las mujeres pues hemos estado excluidas de los espacios de participación política, de los espacios de incidencia, de los espacios en los que podemos defender o acceder a los derechos. Es por eso que dentro de la agenda de las mujeres ha estado como uno de los temas principales el derecho al voto y que casi que un siglo en términos de la historia, del feminismo, de la lucha de las mujeres, estuvo dedicado a poder acceder a este derecho. Y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, que fue en el siglo XX. Y porque para las mujeres no era solamente acceder al derecho al voto, sino que se pensaba que acceder al derecho al voto pues iba a desencadenar poder acceder a toda la otra multiplicidad de derechos a los cuales pues no se tenía acceso. Incluso la educación, el trabajo, sobre los hijos mismos, los cuales parían y no se tenían esos derechos. A propósito de esa invisibilización y de esa exclusión en la participación política que han padecido las mujeres en la historia, recientemente se lanzó una película colombiana basada en esa historia real, basada en la historia real de cómo en Colombia las mujeres pues consiguieron el derecho al voto. La película se llama Estimados Señores, creo que estuvo en cartelera hasta la semana pasada, creo que la quitaron muy rápido porque lamentablemente la gente casi no consume ese contenido, pero ojalá pues podamos como acceder a ellas en otros espacios. Hay muchas películas que abordan la historia del sufragismo, no solamente esta, pues en Colombia sí ha sido poco, es interesante esta película, invitados e invitadas a que la busquen, pero hay otras que abordan la historia en Estados Unidos, en Inglaterra, en España. Bueno, este movimiento ha sido a nivel mundial. Y bueno, finalmente la dimensión simbólica, que es un poco la que más hemos abordado, y es que esa construcción del género también se ha dado a partir de esos significados y valores que aprendemos en el momento en que estamos en nuestra casa y ahí aprendemos a ser mujeres, a ser hombres, en nuestro colegio, en las universidades y también en los mismos espacios de religión. Bueno. Por todo esto es que es bastante importante, bastante significativo y ha constituido un hito histórico la incorporación del enfoque de género en los acuerdos de paz, porque como les dije al principio, pues es un concepto que nos permite poner el foco en el conflicto armado ocurrido en Colombia, cómo afectó de forma específica a las mujeres y a las disidencias sexuales o diversidades sexuales. Y efectivamente afectó a las mujeres y el repertorio de acciones violentas realizada por los grupos armados afectó de forma diferenciada la vida y los cuerpos de las mujeres. Todo esto pues también para decir que no solamente la incorporación del enfoque de género pues se dio gratuitamente en un momento en el que el gobierno y las FARC firmaron el acuerdo de paz, sino que obedece a una historia bastante larga del movimiento de mujeres en Colombia, donde no solamente pues se buscó el derecho al voto, sino también donde una de las reivindicaciones y de las principales agendas era la paz.
¿cierto? La paz con justicia social, la democracia. Y bueno, a través, y es gracias a ese aporte y a ese movimiento que se logra incidir, porque no fue algo fácil, no fue un asunto que simplemente pues se propuso y se incorporó, sino que hubo controversias, hubo actores políticos y religiosos que por supuesto se opusieron y que incluso pues precisamente por estas controversias no fue posible incorporar el enfoque de género en su totalidad tal y como lo proponían las organizaciones sociales. Y esto tiene relación con lo que les estaba diciendo al principio de que no ha sido fácil incorporar el feminismo y el enfoque de género en las diferentes instancias, porque por supuesto cuestiona lo establecido y busca transformar. Bueno, entonces resulta que en la mesa las organizaciones lograron evidenciar que ese repertorio de acciones violentas afectaban de forma diferenciada a las mujeres en el conflicto. Y quería pues como traerles, este también se los mencioné un poco en el otro encuentro, un ejemplo reciente, porque lamentablemente pues en algunos territorios el conflicto sigue estando presente y se sigue recrudeciendo incluso. Una de esas, de cómo las acciones violentas incide de forma diferenciada en las mujeres, y es un caso denunciado por la Fundación Pares en el Chocó. Ellos anunciaron la operación feminicidio en este departamento, dirigido específicamente contra 27 mujeres. Las amenazaron pues de muerte, les dieron 24 horas, hicieron pues como toda una campaña de estigmatización y de búsqueda a través de panfletos y grupos de WhatsApp, señalándolas de que eran colaboradoras de otros grupos armados. Y bueno, finalmente lo que hicieron pues fue estigmatizarlas. Esta misma fundación dice que eran mujeres, algunas lideresas sociales, amas de casa, docentes. Y por su parte, el gobierno dijo que esta estrategia de lo que se llama limpieza social obedece a una estrategia de las AGC por tomarse el control de Quibdó. Entonces, esto es un ejemplo muy actual de cómo en esos contextos de conflicto el cuerpo de las mujeres sigue estando ahí cruzado, sigue estando utilizado como botín de guerra. Bueno, para ir concluyendo, em, podemos decir que entonces, en contextos de conflicto armado, se han reproducido esos roles de género desiguales y violentos. Uno de ellos en la historia y en el contexto de nuestro conflicto armado interno ha sido la idea de que las mujeres somos víctimas, víctimas pasivas simplemente, y que las mujeres pues han controvertido esta idea. Por supuesto, las mujeres han sido víctimas del conflicto, claro que sí, pero desde una mirada retrospectiva también podemos ver que las mujeres en esos contextos de conflictividad, donde han asesinado a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos, a sus familiares, a sus padres, esposos, se han quedado resistiendo en estos territorios e intentando sostener los ejercicios de memoria para no olvidarlos, y defender incluso pues también los derechos humanos. Es decir, las mujeres han intentado sostener ese tejido social en medio de un conflicto tan complejo como el colombiano. Entonces, uno de estos casos muy recientes también lo vemos cuando las mujeres de una de las asociaciones de firmantes, Ana Paz, hablan de y cuestionan el uso generalizado de que las mujeres que hicieron parte de la guerrilla eran esclavas sexuales, ¿cierto? Entonces ellas dicen que utilizar el enfoque de género así es hacer uso de él de una forma instrumentalista y que no está haciendo un análisis integral de la participación de las mujeres en estas organizaciones, pues muchas de ellas participaron allí desde una conciencia de participación política y militante. Bueno, ya aquí pues a partir como de ese enfoque del análisis de género que veníamos abordando, hay como grosso modo algunas barreras en la participación política que presentan las mujeres y las diversidades sexuales en razón al género. Algunas pues reafirman la conversación que tuvimos acá en la Universidad de Antioquia hace 2 semanas, pues porque siguen siendo bastantes persistentes, que son la estigmatización y la exclusión.
¿cierto? Porque firman un acuerdo de paz y también porque pertenecen pues a un grupo históricamente excluidos. Violencia contra las mujeres en política, un poco la abordábamos en esa dimensión política. Brechas de acceso en términos a derechos como a la educación. Carga desproporcionada de trabajo no remunerado, también lo abordábamos cuando hablábamos de la división sexual del trabajo. Y esto sigue pues también como replicado en las mujeres firmantes del acuerdo de paz, porque resulta que esa carga desproporcionada del trabajo doméstico no remunerado también se ha convertido en una barrera para que las mujeres participen en política, para su reincorporación política, para la reincorporación comunitaria y económica. Aquí pues están las cifras, estas diapositivas se las vamos a compartir, a mí me parecen pues bastante dicientes, solo les voy a leer la primera. La Mesa Técnica de Género del CNR identificó que el 35% de las mujeres caracterizadas por la ARN en 2022 estaba dedicada a las labores domésticas y de cuidados no remunerados, mientras que solo el 2,3% de los hombres lo hacía. Esta carga desigual de las labores de cuidado es una limitante para las mujeres en términos del tiempo que pueden destinar a su trabajo en los proyectos productivos, pero también a otras actividades laborales, educativas y de participación política. Bueno, aquí para pasar el tema de las barreras, es importante decirles que eh, están sustentadas en uno de los últimos informes que realizó el Instituto Kroc, lo publicó en el 2023 y lo hace pues a partir de una publicación dedicada especialmente al seguimiento de la implementación del enfoque de género en el acuerdo de paz. Y también del último informe que sacó la instancia especial de género este año a propósito de los 8 años de la firma del acuerdo de paz. Entonces, pues ahí se reafirman en estos mismos informes, pues hablamos de todas formas también de las oportunidades en la participación política para las mujeres que trae la incorporación del enfoque de género y finalmente retos y conclusiones. La permanencia de grupos armados ilegales, la violencia, la estigmatización a los líderes, el asesinato a firmantes, sin duda, sigue siendo retos importantes para la implementación del acuerdo, también para la implementación del enfoque de género, un poco la dispersión institucional y que se hace necesario entonces pues que no solamente se incorpore de forma solo formal, ¿cierto? Solo institucional, sino que todos los sectores de la sociedad, incluyendo el Estado, firmantes, movimientos sociales en su conjunto, pues se apropien de las herramientas que trae, nos apropiemos de las herramientas que trae el acuerdo de paz. El desarrollo de esta escuela creo que es un avance también significativo. La actualización del Plan Marco de Implementación, el PRIM. Entonces, bueno, creo que como sociedad colombiana estamos llenos de muchos retos, pero que también estamos llenos de muchas esperanzas y por eso estamos acá también, no simplemente como docentes dictando un contenido, sino profundamente comprometidos y comprometidas con la construcción de paz y el cumplimiento del acuerdo. Compañera, muchas gracias, compañera Estefanía. Adelante, profesora Marta. Agradecemos a Estefanía y a los demás profes también que han realizado un abordaje histórico, teórico y muy completo del tema. Seguimos o ya al cuarto momento de esta lección inaugural, la cual consideramos es una de las más importantes. Tenemos aproximadamente 20 minutos para escucharles. Ya muchos han compartido por medio del chat sus opiniones, ¿cierto? Como su visión respecto al tema, pero queremos, por supuesto, abrir una ronda de intervenciones para que podamos profundizar en algunos elementos, por supuesto, que ustedes consideren indispensables. Por favor, podemos alzar la mano allí en la aplicación para participar. Bueno, mientras tanto voy leyendo aquí algunos comentarios. Juan Carlos nos dice que falta más unión. Israel dice que
Han abandonado a los firmantes. Ernesto dice que aquí en Colombia es muy difícil hacer política porque hay unos personajes que le han hecho tanto daño al país y nunca quieren dejar que otras personas puedan hacer política distinta, diferente. Kelly Joana, sobre los acuerdos de paz, mayormente no se ha cumplido nada, o sea, nosotros los firmantes hemos cumplido, pero el Estado nos ha embolatado un sueldo que prácticamente no lo pagan con lo mismo que entregamos cuando se cumplió el acuerdo de paz, pero es bueno analizar un poco más a fondo que no nos han cumplido con lo más importante que necesitamos, la tierra y la vivienda, porque nos dieron un proyecto productivo, pero sin tierras, cuando debería ser al contrario, primero la tierra y luego el proyecto. Gustavo nos dice, considero muy pertinente el diplomado para conocer los mecanismos de participación. Cómo es una lucha por el poder. Es lógico que la derecha no se lo deja quitar fácilmente. Se necesita la unidad del pueblo a pesar de las diferencias. El acuerdo es una herramienta muy importante. Listo, queremos agradecer significativamente la participación de todos, especialmente de quienes aún continúan en la sesión. Tuvimos un pico máximo de participación de alrededor de 59 asistentes. Ya al momento son 44, llevamos 2 horas de trabajo. Yo creo que este es un primer momento para empezar también a adecuarnos a las sesiones que tendremos a partir de enero del diplomado, que serán de 6 horas. Entonces, agradecemos y también destacamos, por supuesto, la participación territorial que tenemos también el día de hoy. Tenemos participación de todos los rincones del país, de los 10 lugares donde impartiremos los diplomados, desde Convención, Norte de Santander, Caquetá, Valle del Cauca, Antioquia. Contarles también que en el chat, ya que estamos un poco tímidos, no sé, Manuel me revisa si tenemos manos levantadas. Sé que muchos quieren compartir algunas reflexiones al respecto. Sobre todo también sería muy importante escuchar a las mujeres. Nosotros hemos hecho especial énfasis en el enfoque de género y la garantía de que muchas más mujeres puedan participar de este escenario de formación. Eh, Sin embargo, aún los índices de participación son bajos. Yo creo que podemos revisar para tener una referencia a la participación en esta sesión inaugural, donde aproximadamente contamos con 15 chicas y por supuesto para ellas también destacar e impulsar a que podamos también llevar este mensaje a otras mujeres en proceso de reincorporación para ampliar su participación. Bueno, no hay manos levantadas. Nos escriben dos comentarios más. William Perea, la lucha política no es fácil. La derecha está intacta en Colombia y se necesitan esfuerzos y perseverancia. José Isabel Pérez, el diplomado es muy bueno, pero nosotros hemos cumplido por el gobierno, pero el gobierno no ha cumplido en muchos aspectos. Alexander, considero que con las mujeres hay mucha discriminación, sus derechos son vulnerados y todo por el machismo de muchos hombres que creen que las mujeres solo son para estar en la casa o atender el hogar. Y Gustavo nos dice, creo que formarnos políticamente a nuestra reincorporación, los firmantes somos líderes por naturaleza. Entonces, un poco también de recorderis de los lugares que estábamos hablando. Eh, Vamos a estar en 10, es presencial a una pregunta que nos hicieron en el chat, si el diplomado es presencial. Va a ser en 10 lugares por ahora. Y después de este primer ciclo de los dos diplomados, vamos a estar en otros 10 puntos. Estos 10 puntos iniciales son Medellín, Mutatá, Sincelejo, Florencia, Cali, Ibagué, Convención, Puerto Asís y
Santander de Quilichao. Esos son los primeros 10 espacios en los cuales vamos a tener los diplomados. Igual cualquier duda se la pueden ustedes consultar a su grupo territorial de ARN. Ellos tienen toda la información y ellos tienen el contacto directo con cada uno de los profesores de los territorios. Entonces, compañera. Listo, ya para finalizar, y entendemos también que ha sido una jornada eh, un poco pesada, dada también, pues digamos, las condiciones de virtualidad. En el chat dejamos un link que es www.menti.com para que por favor puedan ingresar al link y también diligenciar unas preguntas que hemos dejado allí que también tienen como objetivo nutrir y brindarnos a todo el equipo de trabajo muchos elementos para el abordaje de estos temas, entendiendo las realidades particulares y territoriales en donde vamos a desarrollar. Entonces, nuevamente, por favor, ahí en el chat dejamos un link que es www.menti.com. Inmediatamente lo voy a reenviar para que allí diligenciemos nuevamente algunas preguntas. Se me escapaba esa pregunta de Héctor, ya la iba a aclarar también. Otro de los espacios, el que me faltó mencionar, es Bogotá. De hecho, en Bogotá todavía tenemos unos pocos cupos, entonces si quieren hablar con su grupo territorial para que los ponga en contacto con nosotros, bienvenido sea. De igual forma, recordar que aún nos quedan 10 minutos para finalizar esta sesión inaugural. El micrófono, por supuesto, está abierto para compartir elementos y reflexiones importantes en torno a las presentaciones que realizaron los colegas docentes que profundizaremos ya en la malla curricular a desarrollar el próximo año. Queremos también ahondar, conocerlos mucho más desde sus experiencias, también desde el ejercicio de participación política, social, comunitaria que vienen desarrollando en cada uno de sus territorios, también sus expectativas, que los impulsó también a optar por el desarrollo de los diplomados, dado que también, digamos, es un ejercicio, una disposición en términos de tiempo, un ejercicio que también requiere que cada uno de ustedes disponga para este ejercicio de aprendizaje y, por supuesto, el fortalecimiento del proceso de reincorporación que se viene desarrollando. Jeffrey, a tu pregunta, la respuesta es solo hubo dos sesiones inaugurales. La del martes, que fue la del diplomado en participación ciudadana, y esta de hoy, que fue del diplomado en participación política. Ya no van a haber más encuentros virtuales. Estas eran las dos lecciones inaugurales en las cuales pretendíamos dar un abrebocas de lo que van a ser los diplomados presenciales. Ya lo que nos queda es el otro año, reitero, 25 de enero. 8 de los 10 espacios empiezan el sábado 25 de enero, y los otros dos espacios, Bogotá empieza el martes 21 de enero y Mutatá el jueves 23 de enero. Ya son clases presenciales, ya no va a haber nada más virtual. Sin embargo, esto quedó grabado, estas dos sesiones, y vamos a ver si las subimos en alguna plataforma o se las compartimos. Humberto tiene la mano levantada. Humberto, ya te doy la palabra. A ver, adelante, Humberto. Ya puedes prender el micrófono, Humberto. Ya quedó. Buenas noches. Buenas noches, Humberto. Adelante. Con Humberto Díaz le estoy hablando acá desde Fusagasugá, Cundinamarca. Lo que pasa es que estoy un poco confuso porque el facilitador colocó el link en un grupo y pues yo sí tengo que hacer el diplomado,
pero no sé la forma de inscribirme, bien sea en Ibagué o en Bogotá, que es los dos que me quedan más cerca a mí por estar en Fusagasugá. Perfecto, Esa sería escribe, mi pregunta puntual. si quieres, me escribes ahí por el chat tu número y nos ponemos en contacto. Bueno, muy amable. Gustavo, a tu pregunta respondo que claro que sí, los profesores van a estar en contacto directo con cada uno de ustedes y cada una de ustedes. Entonces esperen mensaje por parte de los y las profesoras. Sí, agradecemos también, José Cardona. Adelante, por favor. Adelante, José. Ahí ya tienes el micrófono abierto. Ya lo tienes abierto, pero no te escuchamos, José. No, Buenas noches, buenas ahí ya te noches. escuchamos. Adelante. Sí, tenía el auriculares. Bueno, pues no, yo tenía una inquietud. Yo soy de Risaralda, de Pereira. Estoy radicado en Pereira. No escuché a Pereira dentro de la parte presencial. Y inquietud, pues, porque es que yo soy funcionario público, soy firmante y soy agente escolta del servicio de la Unidad Nacional de Protección. Entonces, pues o sea, pensé que de pronto iba a haber virtualidad constante para yo poder participar en el diplomado, porque estoy interesado en participar en ese diplomado. Ok, José. ¿Qué te puedo responder por ahora? Digamos, en Risaralda no abrimos un punto en este primer ciclo. Puede que haya en el segundo ciclo, por la cantidad de firmantes inscritos, se abra un punto en Risaralda. Por ahora, digamos, el punto más cercano que puedes tener es Cali y no hay la única condición para ser parte del diplomado es ser firmante de paz. No, es la única condición. Entonces, digamos, te invito a que estés en contacto con tu grupo territorial de ARN para mirar el segundo ciclo, a ver, de seguro va a haber un diplomado, vamos a repetir estos mismos en el segundo ciclo en el eje cafetero. Listo. Ana Fernanda Borja nos dice, muchas gracias por esa gran explicación tan linda y entendible y de otra manera, mil bendiciones a todos y a todas y que tengan una hermosa y linda Navidad y que disfruten mucho entre familia y nos vemos en enero con la ayuda de Dios. Muchísimas gracias a Ana, los mismos deseos para ti y por supuesto para todos. Ya para finalizar, queremos agradecer a los que muy juiciosamente se registraron en el link que remitimos en el chat, además de tomar algunos datos para registrar la asistencia. También dispusimos tres preguntas eh, que también analizaremos y entregaremos unos resultados en el desarrollo del diplomado. La primera era, ¿qué es para ti la participación política? Algunos nos respondieron que no sabían, otros que la participación política es la esencia de la democracia y la fuerza social. Para otra compañera, que es un proceso democrático que debemos tener los ciudadanos, que es un derecho que tenemos a elegir y ser elegidos, que es un concepto amplio que abarca diversas formas en que los ciudadanos pueden participar, que también implica tener conocimiento y saber gestionar la participación. Claro que sí, y esperamos que estos conceptos eh, se nutran, por supuesto, en el desarrollo, se clarifiquen y se nutran en el desarrollo del diplomado.
La segunda pregunta, ¿cuál crees que es la mayor barrera para la participación política de firmantes de paz? Y vemos con preocupación que en un 80-90% consideran que la estigmatización es la mayor barrera para la participación política. Por supuesto que este ejercicio de formación también lo que pretende es brindar elementos para superar esta y otras barreras como la falta de garantías de seguridad, como el miedo, la discriminación, entre otras. Y queremos ya para finalizar y cerrar, tenemos un minuto que es desde su experiencia personal, cuál es el mayor reto o aspiración a participar políticamente. Y aquí también tenemos una baraja muy amplia sobre esas expectativas y esos retos que tienen cada uno de ustedes, que es efectivamente aprender cómo funcionan las diferentes instancias en la política, otros que consideran que no tienen aspiraciones en torno a ejercicios político-electorales, a superar la discriminación y la inseguridad, a no dar voluntades para las conquistas agrarias y específicamente las zonas de reserva campesina. Y mi mayor aspiración, nos comparte aquí otro compañero, es ser concejal del municipio de Pueblo Rico, Risaralda. Y esperamos que con estos elementos así sea en la próxima contienda electoral. Entonces, con estos elementos cerramos esta lección inaugural del diplomado y los diplomados que estaremos impartiendo desde la Universidad de Antioquia y la agencia y la ARN para el fortalecimiento de la participación política en el marco del PRI, del Programa de Reincorporación Integral. A ustedes, mil gracias.